Muy bien, en la sesión de hoy vamos a ver la tomografía computada de la región torácica con las características propias de esta región. ¿Cuáles son las características propias que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer estudios con esta técnica de imagen? Fundamentalmente que lo que nosotros queremos ver es tejido blando, que es asociado a la anatomía del mediastino, la pared torácica, en la cual también vamos a encontrar elementos óseos, grasos, musculares, nerviosos, y los pulmones, ya con las características propias. Por tanto, la forma de abordar la región torácica va a estar en función de la patología que se quiere visualizar. Siempre tenemos que tener en consideración que, independiente de esta patología, siempre tenemos que entregar la información para visualizar tanto el mediastino como para visualizar los pulmones. ¿Okay? El uso de contraste, el uso de distintas variaciones en lo que son los protocolos va a estar ahí sí en función de la patología que se anda buscando. Es decir, un foco más en el mediastino, por ejemplo, como vemos acá, cuando queremos ubicar lesiones en el mediastino, su tamaño y su extensión, para ver si estas lesiones, ¿cierto?, pueden ser resecadas o no, una masa presente en el mediastino, y poder evaluar esta a través de la histopatología. Bien, entonces esos son lo que relacionado al compartimento mediastínico. Recordad que la radiografía de tórax muchas veces para lesiones presentes en el mediastino van a presentar áreas ocultas, básicamente por la superposición de estructuras y por la resolución de contraste más limitada, como su resolución espacial. Por lo tanto, para ese tipo de tejidos y lesiones a ese nivel, y por ejemplo la evaluación ganglionar difusa, la tomografía va a ser una mejor estrategia de imágenes en su evaluación. Dentro de las indicaciones del TAC de mediastino, como aparecen acá, sí va a haber un ensanchamiento mediastínico difuso, el cual puede que la radiografía lo muestre, pero no vamos a poder caracterizar claramente cuál es el motivo de este ensanchamiento mediastínico difuso. Con la tomografía sí. La valoración de contornos mediastínicos normales en la radiografía, ya, pero que pudiese haber por la clínica del paciente alguna alteración, que también con la tomografía la vamos a poder ver. Sospecha de patología tímica con la radiografía de tórax normal, sobre todo en el paciente adulto, donde pueden quedar solamente remanentes quizás de estas células. Tumores mediastínicos y extramediastínicos, que probablemente la radiografía puede visualizar que hay una masa, pero la delimitación si esta masa es mediastínica y o extramediastínica no la puede valorar. Las anomalías vasculares, la lesión inflamatoria tipo mediastinitis, osteomelitis, estenoclavicular, evaluación de área anatómica oculta para la radiografía, por ejemplo la evaluación de ganglios, masa mediastínica, localización de ganglio linfático aumentado de tamaño, es decir, adenopatías por distintos tipos de afectaciones, sarcoidosis, afectaciones ganglionares difusas, enfermedad de tipo neoplásica de los ganglios linfáticos, etc. Y también la podemos utilizar como valoración de la respuesta al tratamiento, ya paciente que está en tratamiento, producto de un diagnóstico previo, ya sea con tratamiento con drogas, tratamiento con otras energías, ¿cierto? Por ejemplo, en radioterapia, pacientes oncológicos, se puede valorar la evaluación de la evolución de la enfermedad una vez que está siendo tratado. Entonces, siempre en una tomografía de tórax, ¿cierto? Nosotros tenemos que evaluar tanto el mediastino como el pulmón, ¿sí? Pero en la evaluación del mediastino, como vemos acá, la mejor caracterización de tejidos, porque es tejido blando, y si ustedes se fijan en imágenes, sin contraste intravenoso, la estructura de tejido blando es difícil diferenciar, por ejemplo, estructuras vasculares pequeñas de ganglios linfáticos presentes a este nivel, ¿ok? Con medio contraste intravenoso nosotros podemos diferenciar un tipo de tejido del otro. Entonces, siempre que nosotros queramos evaluar, o la mayoría de las veces, mejor dicho, que nosotros queramos evaluar una patología del mediastino, lo correcto en tomografía sería utilizar medio contraste. Algo más a considerar, como les decía, en un estudio de tórax tenemos que visualizar el mediastino, pero también los campos pulmonares, bien, la anatomía del pulmón, y en la cual no solamente estamos haciendo una modificación de ventana,
pasar de ventana mediastino a ventana pulmonar, sino que también, ¿cierto?, modificar parámetros que me mejoren la visión de ese pulmón, que es resolución espacial. Mediastino vamos a dar énfasis como espejo volando, resolución de contraste. Pulmón vamos a dar énfasis a la resolución espacial. Y evitar también, ¿cierto?, como estos órganos están en movimiento, que haya artefactos por movimiento, que haya una borrosidad, un doble contorno, como vemos acá, ¿cierto?, el doble contorno cardíaco. Entonces, en el caso de la anatomía del mediastino, dijimos que para poder evaluar sus distintos elementos contenidos, vasos, ganglios linfáticos, etc., la buena caracterización de esta va a ser con la inyección de medio contraste. Medio contraste que vamos a evaluar en una fase, vamos a ver, parenquimatosa. ¿Bien? Vimos también que este estudio nos servía para abordar y planificar primero lesiones, evaluar si hay efectivamente lesiones, pero muchas veces esas lesiones que nosotros vemos claramente en las imágenes de tomografía, no podemos saber, ¿cierto?, en caso de una masa, a qué tipo específico de tumor corresponde. Por tanto, lo correcto en ese caso es hacer un estudio de histopatología, el cual se hace a través de una biopsia. Y estas biopsias percutáneas, ¿cierto?, se pueden hacer, como vemos acá, a través de la tomografía, en el cual nosotros establecemos el lugar preciso donde se encuentra la lesión. Se establece en la imagen un ángulo de seguridad con la cual entra el médico con una aguja, ¿cierto?, para sacar una muestra de tejido. ¿Cuál es el mejor sitio de abordaje seguro sin pasar allá a la estructura? Fíjense, si nosotros entramos por este nivel, como sale aquí en el esquema, estamos atravesando grandes vasos para llegar a la lesión, ¿ya? Por lo tanto, el médico, con las imágenes que le entregamos, tiene que encontrar el mejor ángulo de seguridad para entrar, el mejor abordaje más seguro, donde interactúe con menos tejido sano, el cual puede ser pasado a llevar por esta aguja, ¿sí? Evitar neumotórax y, por tanto, ajustar el scanfo a la región estricta que queremos evaluar. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta imagen, efectivamente podemos ver en forma precisa el sitio de entrada de la aguja por la piel y cómo éste va avanzando hasta llegar a una lesión. Nuestra misión, ¿cierto?, dentro de esta biopsia guiada con esta aguja en tomografía, es darle el ángulo exacto de entrada y de avance con esta aguja al médico radiólogo, darle la profundidad exacta en la cual se encuentra la lesión, el centro de la lesión, y darle la profundidad exacta donde terminamos la lesión, ¿ya? Porque si con la aguja sigue avanzando podría pasar a llevar otro órgano, ¿ya? Establecer también el mejor sitio donde haya menos probabilidad de riesgo al atravesar con esta aguja, como vemos en este caso que está atravesando vía carina, ya para llegar a una lesión, lo cual no debería corresponder. Bien. Dentro de las complicaciones que tiene el procedimiento de esta biopsia es que a nivel torácico, porque también puede ser abdominal, etc., se genere un neumotórax. Por lo tanto, es importante que el médico, cuando introduzca la aguja, le pida al paciente que tenga cierto grado de apnea para evitar que haya un mayor desarrollo de este neumotórax. La idea, como les decía, es entregar una información precisa de la profundidad a la cual con la aguja tiene que avanzar, al centro, al inicio y al final de la lesión, el ángulo preciso con el que tiene que entrar y, por tanto, lo correcto para evitar problemas de medición por interpolación es que ojalá este estudio o estas imágenes para ir guiando el avance de la aguja sean en modo secuencial. Partiendo por encima del sitio de entrada de la aguja en la piel, ya pasando otro corte justo por el sitio de entrada y un corte más abajo, porque eso, ¿cierto?, de alguna forma nos permite evaluar si el médico al ingresar la aguja, esta aguja está angulando hacia craneal o hacia caudal. Siempre tenemos que ver la punta de la aguja. Aquí, por ejemplo, vemos la aguja, pero no vemos la punta. La punta puede que esté más arriba o más abajo, ¿ya? Entonces hay que seguir el trayecto de la aguja. Bien, las atenuaciones sí dijimos que nosotros también tenemos que evaluarlas y es distinto cuando nosotros evaluamos la región o nos fijamos solamente
la valoración con ventana mediastino, como vemos acá, donde podemos visualizar sin contraste la presencia de estas calcificaciones. Sabemos una fase sin contraste intravenoso nos sirve para ver, por ejemplo, las calcificaciones claramente en TC. Y aquí vemos estas calcificaciones. Por lo tanto, podría ser suficiente con la valoración de estas calcificaciones y decidir no poner contraste, etcétera, etcétera. Pero si nosotros lo vemos con ventana pulmonar, vemos que estas calcificaciones están asociadas a este tipo de tejido alterado, bien con desarrollo puntiforme, ¿cierto? No un borde bien definido, lo cual podría estar indicando una lesión neoplásica maligna, ¿ya? Por tanto, siempre para determinar si vamos o no vamos a hacer contraste, evaluar inicialmente con ambas ventanas, ventana de mediastino y ventana de pulmón. Entonces, el estudio con contraste de mediastino, ¿cierto? Que dijimos que lo correcto es usar contraste. El contraste también, ¿cierto? Tiene que lograr una buena impregnación de las lesiones que estamos evaluando en él, ¿sí? En el mediastino. Y por tanto vemos la imagen sin contraste, luego una fase con contraste donde el contraste está a nivel arterial y probablemente esta masa todavía no impregnara adecuadamente con contraste, lo cual implica que quizá no la podamos caracterizar adecuadamente. En cambio, en una fase un poco más tardía, ya de retorno venoso, vamos a ver, fíjense acá, cómo la masa está efectivamente impregnando de contraste, cosa que aquí no se veía, ¿ya? Por tanto, la mayoría de los estudios del mediastino, para ver patología de mediastino, que son con contraste, debiesen ser en una fase parenquimatosa. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces en el estudio es planificar nuestro topograma. Y normalmente para este estudio, porque vamos a ver que existen excepciones o ciertas situaciones, ya sea por condición del paciente o por patologías, que el estudio también debemos hacerlo en decúbito prono, ¿ya? Pero la mayoría de las veces el paciente está acostado en la camilla en decúbito supino. Si ustedes se fijan, los brazos están desproyectados sobre la cabeza. Eso es para evitar que si los brazos van al lado genere artefacto producto del mismo estructura ósea de los brazos, ¿sí? Y evitar artefacto de endurecimiento. El rango de estudio, si ustedes se fijan ahí en la línea, va a ir 1 a 2 centímetros sobre los ápices pulmonares y hacia inferior va a llegar hasta el borde superior de los riñones o hasta la glándula suprarrenal. Es decir, tenemos que incluir las glándulas suprarrenales, que son un órgano blanco frente a lesiones neoplásicas, por ejemplo, en generar metástasis, ¿ya? Dado por la circulación particular que presentan estas pequeñas glándulas, que son las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, dijimos en este topograma, programamos 1 a 2 centímetros sobre los ápices pulmonares hasta incluir todas las glándulas suprarrenales por debajo, es decir, hasta el polo superior de los riñones, ¿ya? En la radiografía, en este topograma, no vemos las suprarrenales, pero podemos ver el contorno renal y por lo tanto planificar hasta el polo superior de los riñones. Entonces, en esta geometría, adquisición y eiso central, el paciente dijimos va con los brazos sobre la cabeza. Vamos a establecer un punto de referencia. Acuérdense este landmark, que va a depender del centro donde lo ubiquen. A veces algunos lo ponen en el manubrio external, otro en el apéndice sifoide, ¿ya? Eso puede variar, no hay ninguna complicación. La referencia va a estar solamente que de ese punto cero ustedes establecen, ¿cierto?, el largo de estudio. Y este largo de estudio tiene que ser 1 o 2 centímetros sobre los ápices pulmonares hasta incluir las glándulas suprarrenales, como les decía. El isocentro muy importante, que tiene que ver con la calidad de imagen que se obtiene y sobre todo con la regulación de dosis. Bien, por tanto, en esta línea media que establece este láser, un láser que aparece aquí a nivel lateral, ¿sí? Tiene que estar para el estudio tórax en la línea medio lateral, ¿ya? Para evitar que, por ejemplo, las mamas queden en el isocentro y por lo tanto irradiemos más las mamas cuando son órganos más radiosensibles, y además el estudio está dirigido a el tórax, no a las mamas, ¿ya? Entonces isocentro muy importante, calidad de imagen y dosimetría. El scan FOV que nosotros vamos a establecer tiene que ser lo suficientemente amplio para asegurarnos de que cubra por lo menos de piel a piel, ya en toda la región que vamos a estudiar. Todo eso tiene que cubrir, ¿ya? Por tanto, en general el scan FOV que usamos es un scan FOV grande o mediano para los pacientes adultos.
Entonces el ScanFOV tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir toda la anatomía desde piel a piel. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que evaluar. Fíjense lo que está pasando en la primera imagen, que está cortado, ¿cierto? La imagen no aparece toda la piel, no aparece la grasa. Y sin embargo, puede que a ese nivel, a nivel axilar, haya ganglios linfáticos que estén, en este caso no, pero en este caso aumentado de tamaño. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es de piel a piel en la parte más ancha de esta región de estudio. Y generalmente es la región de la cintura escapular. Recuerden, los brazos sobre la cabeza es proyectarlos para evitar artefactos. Entonces el ScanFOV suficientemente amplio para que cubra todo de piel a piel. Eso quiere decir que el DEFOV que nosotros planificamos tiene que ser, que es lo que se despliega aquí en pantalla, de piel a piel, en el diámetro mayor, de piel a piel, para la visión de el tejido blando, ¿cierto? Mediastino es tejido blando. Entonces el DEFOV, como vemos acá, de piel a piel, no dejar nada, ningunos planos musculares, planos grasos, planos ganglionares que puedan haber fuera de la imagen a desplegar en la pantalla, de piel a piel, y en este caso incluyendo también las prótesis mamarias que tiene. Piel a piel. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de acuerdo a lo que estamos hablando de esta planificación de TAC de tórax? Primero, la extensión, 1 a 2 centímetros sobre ápices pulmonares hasta el polo superior de los riñones para abarcar hasta las glándulas suprarrenales. La adquisición puede ser cráneo-caudal o caudo-craneal. Es exactamente indiferente para un TAC de tórax, ¿ya? En general, para pacientes que tienen problemas de apnea, es decir, que les cuesta mantener la respiración, más en esta situación que están en decúbito supino, quizás el estudio convenga hacerlo más caudocraneal, ya porque los primeros segundos probablemente va a aguantar la apnea, es decir, a nivel de bases pulmonares. Puede que los últimos segundos ya no aguante tanto la respiración ese paciente más complejo, pero va a ser a nivel de ápices pulmonares donde el movimiento respiratorio se nota menos. ¿Ya? Entonces, en esos casos quizás conviene hacerlo caudocraneal. La adquisición siempre es con apnea en inspiración. Es una apnea inspiratoria que en algunos casos vamos a complementar con apnea expiratoria, solo en algunos casos. La adquisición va a ser una adquisición helicoidal o volumétrica, que también, salvo algunas excepciones, sobre todo a veces para parénquima pulmonar específicamente, podríamos hacer algunos estudios secuenciales. Y vamos a ver después la diferencia. Y la desproyección de los brazos, como decía. Entonces, si ustedes se fijan acá, en la primera imagen tenemos una lesión, una masa a nivel mediastínico, que con contraste está captando en forma heterogénea. ¿Ya? Acuérdense la importancia de poner contraste para la lesión en el mediastino. Y que si extendemos el estudio más hacia inferior, que dijimos que tiene que ser hasta el polo superior de los riñones, para poder ver la glándula suprarrenal, aquí vemos que efectivamente esta glándula suprarrenal e incluso la izquierda están con metástasis. ¿Ya? Entonces siempre incluir las glándulas suprarrenales en un estudio de tejido blando, en un estudio de mediastino. En este caso lo que estamos viendo sí es un estudio que en la primera imagen, en la ventana de tejido blando, vemos que existen múltiples lesiones en los campos pulmonares que se visualizan sin la necesidad de poner contraste. ¿Okay? Y en la segunda imagen vemos que en el campo pulmonar se evalúan mucho mejor las diferencias de contraste existentes entre ellas, entre el campo pulmonar normal y estas múltiples lesiones, es decir, probables metástasis, para la cual, por tanto, la utilización de contraste intravenoso para ver las metástasis pulmonares de un tumor ya conocido, que esté en otra parte del cuerpo, la necesidad de usar contraste intravenoso no es necesario. Vamos a ver igual las metástasis como vemos acá en la imagen. En TC, por tanto, importante visualizar tejido blando, por lo tanto, mediastino, ventana de tejido blando, con algoritmo baja frecuencia, ¿cierto? Ancho y nivel de ventana ustedes ya lo conocen para lo que es la evaluación de tejido blando, el mismo que en el cuello, el mismo que en el abdomen, ¿sí? La ventana pulmonar, que no solamente vamos a ver el cambio de ventana, aquí de 1000 a 1500 de ancho de ventana, menos 500, menos 700, sino que también el cambio de algoritmo, un algoritmo o kernel de alta frecuencia,
para mejorar aún más la resolución espacial. Y vamos a ver que van a haber otros parámetros que también podemos modificar para lograr una mejor resolución espacial en la valoración del pulmón, que en el pulmón nos interesa resolución espacial, en cambio el mediastino resolución de contraste. Por tanto, acá podríamos, aparte de utilizar un filtro de alta frecuencia, fíjense el DFOV, que ahora va de costilla a costilla, es decir, estamos disminuyendo el DFOV respecto a la primera imagen, por lo tanto disminuyendo el tamaño del píxel, mejorando la resolución espacial. Podemos disminuir también el espesor de corte para mejorar la resolución espacial. Bien, entonces con contraste en el caso del mediastino dijimos es fundamental para poder caracterizar las distintas estructuras vasculares de estructuras ganglionares, por ejemplo. Entonces, en la creación del protocolo para la valoración de un TAC de tórax, pero con énfasis en mediastino, es decir, en tejido blando, ¿por qué énfasis? Porque probablemente el paciente viene, le están pidiendo el estudio por alguna patología que está afectando el mediastino. Por lo tanto, para este caso, la resolución de contraste es importante. El MA tiene que ser modulado con un índice de ruido, ¿cierto?, intermedio, de 10 a 16. Mejoramos la resolución espacial en la visión del mediastino básicamente para hacer reconstrucciones multiplanares, y esto lo hacemos, ¿cierto?, retrospectivamente con cortes más finos, pero inicialmente con cortes un poco más gruesos para evaluación de tejido blando. ¿Qué otra cosa vemos acá, ¿cierto?, en esta imagen? Que la calidad de imagen de la visión del parénquima pulmonar no solamente cambiar la ventana, sino que mejorar la resolución espacial. El DFOV acá no fue el acotado, tiene que ser de costilla a costilla. El filtro probablemente no está con filtro de alta frecuencia, por eso no vemos bien definido la estructura en el pulmón. Y vemos además este artefacto de doble contorno por movimiento cardíaco, por lo tanto también tenemos que mejorar la resolución temporal. ¿Cómo mejoramos la resolución temporal en estos estudios? Con un tiempo de rotación del tubo que sea rápido, ¿cierto? Rotación del tubo corta, es decir, idealmente bajo los 0,8-0,7 segundos, un pitch elevado sobre 1 sin problema, ¿cierto?, para poder lograr una mejor visualización en menos tiempo, y cobertura de matriz de detectores máxima. A medida que iba evolucionando la tecnología multicorte a tener más canales, vamos logrando efectivamente abarcar más anatomía, en este caso la región torácica, en menos tiempo y con mejor resolución, llegando a equipos como equipo de 320 canales que en una rotación al tubo cubre 160 milímetros y por tanto en 2 rotaciones estamos cubriendo completamente el tórax. Dentro de los parámetros, entonces, a considerar parámetros de adquisición, es decir, con los parámetros que vamos a realizar el estudio, ¿sí? Vamos a usar, dijimos, un estudio, vamos a hacer una adquisición helicoidal, el tiempo de rotación subsegundo, ya para mejorar la resolución temporal, cobertura matriz de detectores máxima, también para resolución temporal, espesor de corte en relación a la estructura, ya que puede ir de 3 a 5 milímetros en el estudio del mediastino, 1 a 2 milímetros en el caso del pulmón, y un pitch elevado mayor a 1 de acuerdo a la configuración de la matriz. Todo eso también, ¿cierto?, para mejorar la resolución temporal. Otros parámetros tienen que ser un scan-FOV grande, ¿cierto?, lo suficiente como para cubrir al paciente en su diámetro mayor de piel a piel. El DFOV lo vamos a acotar a las estructuras que queramos ver, ¿cierto? Si es estructura de tejido blando, mediastino, dijimos el DFOV va de piel a piel en el diámetro mayor. En el caso pulmón va de costilla a costilla en el diámetro mayor. Y su centro de estructura estudial, ya dijimos, línea medio lateral del cuerpo. El KB puede ser un KB estándar de 110, 120, aunque en algunos casos podemos disminuirlo hasta 100 KB, sobre todo si el paciente es de una contextura, incluso de contextura normal o menor, si más delgado, podríamos usar 100 KB sin problema. Recuerden un poco las estructuras presentes a este nivel, ¿sí? No tienen tanto coeficiente de donación lineal. El índice de ruido ya va a depender qué es lo que queremos ver. Si queremos ver pulmón, el índice de ruido puede ser sobre 20. Si el estudio va dirigido a pulmón, la idea es que sea, a mediastino, la idea es que este índice de ruido sea más bajo, entre 10 y 16. Filtro de baja frecuencia para evaluar mediastino, filtro de alta frecuencia para evaluar pulmón.
Entonces, dentro de la modulación de los parámetros físicos del tórax, ¿sí? Tenemos el kilovoltaje, que si nosotros tenemos un diámetro menor o tenemos coeficiente de donación menor, en el caso del tórax hay gran cantidad de aire, baja coeficiente de donación lineal, nosotros podríamos disminuir el KB y por esta relación cuadrática disminuir la dosis. El miliamper segundo, sí, el miliamper debemos también poder regularlo y lo correcto es usar modulación de corriente y el pitch idealmente mayor a 1 por dosis y porque el tiempo de estudio sea más rápido por la apnea del paciente. Poder disminuir las dosis de radiación que recibe el paciente, ¿ya? Y esto en función de la cantidad de ruido presente, teniendo en cuenta con el equipo que ustedes están trabajando, ¿cierto? Si es un equipo que tiene solamente retroproyección filtrada, si es un equipo híbrido que tiene además iteración, o es un equipo que cuenta con desarrollo de inteligencia artificial que permitan disminuir, ¿cierto?, en forma sustantiva el ruido, logrando un resultado de imagen muy adecuado y con muy baja dosis. Recordar las dosis efectivas, en este caso, para la región torácica por grupo etario. Bueno, dependiendo de la patología, sí que el estudio nosotros podemos evaluarlo cuando es tejido blando. Dijimos lo ideal es que sea con contraste. Aquí tenemos una primera imagen sin contraste, una segunda imagen con contraste en fase parenquimatosa para poder lograr que esta lesión que veíamos acá impregne contraste, ¿okay? Pero como en este caso la lesión está en la pared torácica, está en masa tumoral, tenemos que evaluar también los componentes de la pared torácica, es decir, las costillas o lo que quede de costilla a este nivel, y por lo tanto evaluar también con ventana de hueso para estos planos costales, ¿sí? Entonces ahí está el ancho y nivel de ventana para el hueso, y obviamente como es hueso también con un algoritmo de alta frecuencia. Bueno, dentro de las consideraciones, los estudios con medio contraste en la evaluación del mediastino, el volumen a utilizar va entre 60 y 90 ml. Recuerden que el estudio normalmente en fase parenquimatosa, o sea, tenemos que esperar el retorno venoso. No requerimos un flujo de inyección tan elevado, 2 a 3 ml por segundo es suficiente, a menos que sea un paciente de una masa corporal mayor, donde tengamos que compensar en parte con volumen y en parte con flujo de inyección. Delay de exploración de 40 a 60 segundos si estamos dentro de este rango de 2 a 3 ml. Si lo modificamos a un flujo mayor, obviamente el delay va a estar menor a 40 segundos. Si usamos un flujo menor, por la situación que sea, el delay debería ser mayor a 60 segundos. Dentro del protocolo, entonces, de acá dice tórax para la evaluación del mediastino, si nosotros hacemos una fase arterial, como dice acá, va a estar relacionado a lo que es un angio torácico. Bien, y por tanto lo vamos a ver en la clase siguiente. Para la fase venosa, si ustedes se fijan, tenemos un episodio de corte más bien grueso, porque estamos hablando de resolución de contraste. El ScanFOB, no necesitamos angulación del gantry para los estudios torácicos, ¿ya? Ni para los estudios abdominales, ahí nunca vamos a angular el gantry. El ScanFOB sí grande, ya en el caso del adulto, para poder abarcar todo el diámetro mayor del paciente, dijimos rodearlo todo. KB puede ser el estándar 120 o incluso menor si el paciente es de contextura delgada o índice de masa corporal bajo. Miliamper idealmente modulado, un default más pequeño que el ScanFOB, y va a depender de qué es lo que queremos ver, ¿cierto? Si queremos ver mediastino, dijimos de piel a piel, pulmón de costilla a costilla. Filtro de baja frecuencia en la evaluación del mediastino, filtro de alta frecuencia en el caso de la evaluación del pulmón. Y en el caso de los delay y flujos, esto que está acá dijimos para fase arterial, angiograma, por lo tanto después. Pero para la fase parenquimatosa, el delay dijimos que era de 40 a 60 segundos con un flujo de 2 a 3 ml por segundo. En la evolución de las coberturas en el eje Z, dependiendo de cómo ha ido evolucionando la cantidad de canales, como vimos anteriormente, ¿cierto? El tiempo de apnea va a ser más prolongada para el paciente mientras menos canales tenga el equipo, ¿okay? Entonces eso es un factor a considerar según el tipo de paciente, si es capaz de aguantar determinado tiempo de apnea. ¿Ya? Cuando el equipo es de no muchos canales, es adecuado hacer una explicación previa
que lo que le vamos a pedir al paciente, que esté en una apnea inspiratoria y hacer el ejercicio previo, tomándole el tiempo, decirle, mire, necesito que esté todo este tiempo en apnea, tomar el tiempo y ver si el paciente efectivamente aguanta ese tiempo para no llevarnos sorpresa después que el estudio quedó con mucho artefacto por movimiento y haya que repetir el estudio. A medida que aumenta la cantidad de canales, obviamente esto va disminuyendo. Esta variable, ¿cierto?, asociada al tiempo de apnea. Recordar que también pueden haber artefactos dados por el bolo de contraste, que en este caso nos está generando un artefacto muy marcado a nivel de la vena cava superior por el bolo de contraste, y que nosotros sabemos que con solución salina lo podemos evitar. Si tenemos un equipo con avances tecnológicos como doble energía o como energía espectral, una solución también sería usar algoritmos de alta energía para hacer esta separación espectral de los elementos, ¿ya? O el flujo salino, como dijimos, para la mayoría de los equipos. También podemos usar una maniobra de valsalva involuntaria, que el paciente haga una maniobra de valsalva involuntaria, y por lo tanto lo correcto en ese caso, salvo que sea una angio, sería usar la interrupción transiente del contraste. Y el volumen parcial, donde no vemos los bordes claramente de la lesión, ya sabemos que eso lo podemos solucionar, básicamente con espesor de corte fino, es decir, con limación submilimétrica, más una matriz de alta resolución. También en estos avances podemos lograr imágenes espectrales de mapa de yodo, como vemos acá, por lo tanto poder caracterizar efectivamente aquellas zonas que contienen este contraste yodado de otras zonas que podrían visualizarse como con lesión, pero que si el mapa de yodo no está captando, quiere decir que esas posibles lesiones no tienen vascularización. Evaluar, ¿cierto?, también con un contraste, evaluando distintos kiloelectron-volt, poder evaluar, ¿cierto?, una imagen sin contraste, hacer una separación espectral o del yodo, como en este caso que está acá, y tener por lo tanto una imagen sin contraste virtual, por lo cual con eso nos disminuimos la dosis que recibe el paciente, dosis de radiación, porque estamos disminuyendo una fase de adquisición, que sería la fase sin contraste. Indicaciones, por tanto, para el estudio de TAC de tórax con mediastina, por lo tanto que requiera contraste, las que aquí aparecen: lesiones mediastínicas, masas pulmonares, nódulos. Vamos a ver qué características de los nódulos requiere la utilización de contraste. Para lesiones vasculares, claramente, que ahí probablemente nuestro estudio va a mutar a una angio-TC de tórax, lesión en la pared torácica y etapificaciones de lesiones. Entonces, dentro de las lesiones a nivel pulmonar de torácico, ¿cierto?, que los parámetros de fases van a ir cambiando. En el caso de una lesión de un nódulo pulmonar, el caso de un paciente con hemoptisis, recuerden lo que es la hemoptisis. En el caso de un paciente con pericarditis constrictiva, el estudio es sin contraste intravenoso. Vamos a ver cómo complementamos eso después. En el caso de metástasis pulmonares de un tumor a distancia ya conocido, un primario conocido, si queremos ver solamente si hay presencia o no de metástasis pulmonares, vimos ya en imágenes anteriores que no se requiere contraste. En el caso de que el paciente sin contraste a nivel pulmonar se vean signos de vidrio esmerilado en un paciente con hemoptisis, debemos complementar con contraste en una fase arterial, ¿ya?, para ver si esas imágenes de alta resolución que nos muestran vidrio esmerilado en el parénquima pulmonar, ese vidrio esmerilado es producto de un sangramiento activo. Por eso la fase con contraste arterial. En el caso de una masa pulmonar o una infección tipo absceso mediastínico que se está recién investigando, el estudio sin contraste, en la zona idealmente donde está la masa vista en la radiografía en el topograma, y luego contraste completa, 2 centímetros sobre los ápices pulmonares hasta por debajo de la glándula suprarrenal, en fase parenquimatosa. En el caso de la fístula traqueobronquial y el cáncer de esófago, lo mismo que veíamos para el cuello, complementar al contraste intravenoso, usar contraste oral, generalmente contraste positivo de solución salina, perdón, de yodo diluido en solución salina. Síndrome de vena cava superior, ya también hacemos el estudio sin ningún contraste, pero con contraste lo hacemos en una fase más tardía aún, para asegurarnos que la vena cava superior tenga contraste o defecto de llenamiento producto de la lesión del síndrome de vena cava, que hay un trombo, etc., y no porque el contraste está mal distribuido en la vena cava.
Y en el caso de lesiones tumorales ya conocidas, una masa tumoral que está en tratamiento, que ya se conoce, que ha sido operada, etc. En el caso de síndrome febril, además, y en el caso de derrame pleural, el estudio es directo con contraste intravenoso. Ya no necesitamos hacer una fase sin contraste ahí. Entonces, en el caso de los nódulos pulmonares, se consideran nódulos pulmonares si estos son menores a 3 centímetros y masas pulmonares son mayores a 3 centímetros. Si es una masa pulmonar, vamos a usar contraste intravenoso en fase parenquimatosa, como ya lo hemos conversado. Pero si es un nódulo, una buena forma de determinar si este nódulo está efectivamente unido a vasos sanguíneos o no, es darle profundidad a esta imagen en MIP y ver, por tanto, si estos vasos se contactan o no con el vaso, con el nódulo. Vemos que aquí no se contacta, entonces este es un nódulo pulmonar solitario. Y también en algunos casos tenemos que complementar con el uso del contraste, sobre todo cuando los nódulos que estamos viendo son indeterminados, es decir, podría ser benigno o podría ser maligno. Hay algunas características entre los nódulos benigno y maligno que probablemente no va a ser necesario complementar con contraste. Pero cuando tenemos nódulos estos indeterminados, que no sabemos si es uno u otro, cuando son sólidos de contornos lisos, cuando son homogéneos, debemos complementar con contraste intravenoso en fase parenquimatosa y poder con eso evaluar entonces la benignidad y la malignidad. Entonces, aquellos nódulos indeterminados, nódulos pulmonares solitarios, que realzan menos de 15 UH al poner contraste, tienen una alta probabilidad de ser benignos. Y los que realzan más de 25 UH tienen alta probabilidad de ser nódulos malignos. ¿Ya? Entonces la importancia para estos nódulos indeterminados del uso de contraste intravenoso. Bien, en el caso de la pared torácica, son estas las estructuras anatómicas que nosotros queremos evaluar. Bien. Y dentro de esta patología, por tanto, de la pared torácica tenemos derrame pleural, neoplasia pared como el mesotelioma y alteraciones estructurales de la pared, ya como algunas deformaciones con el pectorum carinatum, el pectorum excavatum, entre otros. Entonces, para el derrame pleural, el estudio es con contraste intravenoso directamente, en fase parenquimatosa. Bien, y con eso vamos a poder ir caracterizando si estos derrames pleurales son benignos presentan complicaciones como es, por ejemplo, un empiema o loculaciones, etc. En la segunda imagen, acá vemos por lo tanto cómo este derrame pleural tiene loculaciones, ya por lo tanto complicaciones de un derrame pleural. Y en el segundo caso lo que estamos viendo es un estrechamiento, una depresión de la pared anterior del tórax, ya a nivel del esternón, que está generando esta patología que es el pectorum excavatum. Para eso nosotros la tomografía, la utilidad que tiene es poder medir estos diámetros antero, posterior y lateral para establecer el índice de Hall, ¿ya? Y que indica, por lo tanto, si este paciente con pectorum excavatum, según ese índice, tiene que ser sometido a cirugía o no. En el caso de la evaluación ahora del pulmón dentro del TAC de tórax, dijimos que para el pulmón es resolución espacial, ¿ok? Por lo tanto, vamos a modificar parámetros que nos ayuden en esa resolución espacial. Acá, si ustedes se fijan en esta imagen comparativa a esta otra imagen, que es el mío paciente, vemos estas zonas que se ven como un contorno poco definido con una opacidad un poquito mayor, pero tenue, ¿ya? Pero no tenemos claridad porque hay un efecto volumen parcial, dado porque el grosor de corte no es tan pequeño y por lo tanto se produce ese fenómeno, que incluso hace que las cisuras no se definan claramente. ¿Okay? En cambio, si el estudio lo hacemos con alta resolución espacial asociado al espesor de corte fino, podemos definir mejor estas regiones del parénquima que están con lesión y anatómicamente aquí la presencia de la cisura. Entonces, ¿cómo logramos una mejor resolución espacial? Cambiando el filtro o kernel a uno de alta frecuencia, utilizando un espesor de corte fino, idealmente cercano a 1 milímetro, el default acotado de costilla a costilla. Ya, esas estrategias nos permiten lograr una mejor resolución espacial y por lo tanto una mejor visualización del parénquima pulmonar. Recordar que dentro del parénquima pulmonar tenemos esta unidad anatomoestructural que es el lóbulo
pulmonar secundario que está formado por estas tres regiones: un compartimento central axial peribroncovascular, un compartimento subpleural o periférico y un compartimento intralobular, recordando las distintas estructuras contenidas en cada uno de esos compartimentos, lo cual va a explicar distintas patologías del parénquima pulmonar. No entra en detalle esas patologías porque son motivo de otro curso que ya tuvimos. Entonces, el TAC de alta resolución, que se llama, ¿sí? O a veces lo piden como HRCT por su sigla en inglés, High Resolution Computed Tomography, ¿sí? Es un TAC de alta resolución. ¿Para qué? Para evaluar la anatomía del parénquima pulmonar y ver si hay lesiones en él. Poder evaluar dentro de esa resolución espacial aquellas características de anormalidad que van a estar relacionadas a esta unidad estructural que va a ser el lobulillo pulmonar secundario, y por lo tanto, en función de la distribución de las patologías en ese lobulillo pulmonar secundario, se puede caracterizar cuál es la patología que presenta el paciente. Dentro de esos, patrones reticulares, patrones nodulares y alteraciones de atenuación, esto relacionado a las estructuras anatómicas que están contenidas dentro de cada uno de estos tres compartimentos del lobulillo pulmonar secundario. Entonces, el patrón normal de un TAC de alta resolución, la TC alta resolución dice ahí, sí, es la visualización del lóbulo pulmonar secundario en un TAC normal de pulmón. El lóbulo pulmonar secundario no se ve, ¿ok? Los septos que están separando un lóbulo pulmonar secundario de otro, y que son los septos interlobulares, o los septos intralobulares que subdividen el lobulillo propiamente tal en varias regiones, ¿cierto? En un patrón normal tampoco se visualiza. Y tampoco vamos a visualizar líneas anormales. Las líneas que nosotros vamos a ver acá o son estructuras vasculares o son cisuras. Entonces, eso hay que considerar. Bien, entonces, la diferencia cuando el estudio viene dirigido como un TAC de alta resolución, o sea, el foco va dirigido a patología del parénquima pulmonar, el rango de estudio o el largo de estudio se acota desde los ápices pulmonares, ¿sí? Hasta las bases pulmonares. Ya un poquito más acotado porque solamente nos interesa ver el parénquima pulmonar, es decir, donde se inicia por superior el parénquima pulmonar hasta donde termina, ¿cierto?, a nivel de los pilares diafragmáticos. La dirección del estudio, si el estudio lo hacemos caudocraneal o cráneo-caudal, es indiferente, da lo mismo, ya no hay afectación de eso, pero recuerden, en pacientes que tienen algún tipo de patología pulmonar que les cuesta estar en apnea inspiratoria, acuérdense que el estudio se hace en apnea inspiratoria, quizá el estudio convenga más hacerlo en el sentido caudocraneal, para evitar estos artefactos de movimiento que aparecen aquí en la imagen. El protocolo de alta resolución implica, y esto acá hay tres columnas, una para equipos más nuevos y las dos primeras para equipos quizás un poquito más antiguos, donde lo que dice axial convencional se refiere a hacer el estudio en modo secuencial, ¿ya? El modo secuencial, conceptualmente, está generando una imagen sin interpolación, a diferencia del modo helicoidal, que es el que vemos acá. Por tanto, en algunos lados se sigue solicitando por parte del médico una adquisición de tipo alta resolución directo, que se llama, que son cortes secuenciales del parénquima pulmonar para tener aún una mejor resolución espacial, ¿ya? Puede que nosotros en la pantalla con la que nosotros trabajamos el TC, no veamos esas diferencias, pero que el radiólogo sí las va a ver porque en el monitor que él informa tiene una resolución muy superior al monitor de nuestro tomógrafo, ¿ya? Entonces esas diferencias sí las van a notar. Entonces se puede hacer secuencial para evitar interpolación. Cuando se hace la alta resolución de esa forma, eso se llama alta resolución directo. Es decir, adquirimos directamente en modo secuencial con cortes de 1 milímetro, como sale acá, o cercano a 1 milímetro, 1,25 milímetros, con un intervalo de desplazamiento de 10. ¿Qué quiere decir eso? En este caso de 1 cada 10, que la anatomía que estudié es de 1 milímetro en el Z, pero la camilla avanzó luego 10 milímetros, o sea, me quedaron 9 milímetros sin estudiar. ¿Ok? Esa es la alta resolución directa. Por tanto, ¿qué hago con esos estudios, con esos 9 milímetros que no estudié? Igual hago un barrido helicoidal,
para tener el volumen completo y tener una referencia del volumen pulmonar visto en ese modelo helicoidal. Pero para su mejor resolución espacial, luego hacemos una segunda adquisición con cortes secuenciales de 1 cada 10 o 1 cada 5 según el centro. Alta resolución directo. El alta resolución indirecto es en equipos multicorte, los cuales me permiten, según su configuración de matriz de detectores, poder llegar en la raw data a estos cortes cercanos a 1 milímetro. Por tanto, hacemos un barrido helicoidal con cortes más gruesos, pero luego en la raw data reconstruimos a cortes cercanos a 1 milímetro. Entonces, se hace una única adquisición en modo helicoidal, pero luego se reconstruye fino, corte cercano a 1 milímetro espesor de corte, para lograr una buena visualización del parénquima pulmonar. Eso se llama alta resolución indirecto. ¿Okay? Bueno, el ScanFOG tiene que ser grande, el KB, ¿cierto?, tiene que ser 120 a 140, en algunos pacientes con textura menor podría ser menos a 120, un miliamper si vamos a ver parénquima pulmonar, nos interesa la resolución espacial, por tanto no necesitamos tanta miliamper, no necesitamos tener tan poco ruido, porque no nos interesa el ruido, nos interesa no la resolución de contraste, como les digo, sino que la resolución espacial. Por tanto, si trabajamos con modulador de corriente, para ver parénquima pulmonar, el índice de ruido debería ser entre 20 y 30. O sea, vamos a tener harto ruido en la imagen, que ganamos con eso, que el paciente reciba menos dosis de radiación, y la imagen no se ve deteriorada porque lo que estamos viendo es resolución espacial, como les decía. Un defobo acotado de costilla a costilla, algoritmo de pulmón, como sale acá, de alta frecuencia, y hacer estudios en inspiración y a veces complementados con cortes en expiración. En algunos casos, como aparece en la segunda columna, también pueden hacer cortes en prono en algunas situaciones, como vamos a ver más adelante. El uso del contraste intravenoso para la visión de patologías del parénquima pulmonar, donde ya hay un contraste intrínseco alto, no es necesario, salvo algunas excepciones, como vimos en el caso de la hemoptisis. El defob, dijimos, lo vamos a acotar, no va a ser de piel a piel ahora, sino que va a ser de costilla a costilla. Estamos disminuyendo el defob, disminuyendo el tamaño del píxel, mejorando la resolución espacial, por tanto. Estudios en inspiración o expiración, fíjense aquí en las imágenes, vemos la tráquea bien redondita, pero en su pared posterior, por lo tanto es un estudio en apnea inspiratoria. Siempre lo vamos a hacer en apnea inspiratoria. A veces vamos a complementar con expiración, ¿ya? Sobre todo cuando el paciente viene se tiene la duda si hay atrapamiento aéreo o no. En esos casos vamos a completar con algunos cortes en el parénquima pulmonar en apnea expiratoria. Distintos patrones para evaluar si la patología del parénquima pulmonar, como sale acá, lineal y reticular, nodular y reticulonodular, atenuación pulmonar aumentada, atenuación pulmonar disminuida. Esos 4 patrones genéricos, globales, involucran muchas patologías del parénquima pulmonar que claramente no son el motivo de esta clase. Eso lo vimos en clase del año pasado. La visualización del tejido conectivo asociado a los septos no debe visualizarse, ¿cierto?, en un pulmón normal. Si se visualizan es porque hay efectivamente alguna patología del parénquima, ya sea de los septos inter o de los intralobulares o de ambos. En este caso, la imagen la estamos viendo con un campo pulmonar aumentado de densidad porque tiene menos aire. ¿Por qué? Porque el estudio está en expiración. Fíjense la pared posterior de la tráquea, por lo tanto está colapsada hacia anterior en expiración. Y aquí podemos ver zonas de menor densidad. ¿Sí? ¿Por qué zona de menor densidad? Si el aire se expulsó, porque en esa zona no se expulsó, quedó atrapado. Entonces, ¿para qué hacemos estos cortes en expiración que se hacen a veces cuando queremos descartar atrapamiento aéreo? También, ¿cierto?, la expiración se podría hacer para descartar si el paciente tiene atrapamiento aéreo o este patrón en mosaico asociado a otro tipo de patología como alguna linfangitis, como al bronquiolitis obliterante, como al asma, como al tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Donde vamos a ver este patrón parchado, pero no en inspiración, sino que no en expiración, sino que en inspiración, a diferencia de el atrapamiento aéreo, que es esta imagen en mosaico, ¿cierto? También dijimos que podíamos hacer cortes en prono. La pregunta es ¿para qué?
¿sí? Si nosotros vemos a nivel de bases pulmonares en la pared posterior, como vemos acá, zonas de atenuación aumentada pero leve, tenue, ¿cierto? Como se ve acá, la causa podría ser muchas y dentro de ellas podría haber o estar generando algún grado de condensación. Pero también podría ser porque debido a que el paciente está en decúbito supino, y sobre todo pacientes hospitalizados que están mucho tiempo acostados, se puede empezar a acumular líquido, que el líquido presente a nivel vascular venoso, ¿cierto? En el septo interlobular, es que se empieza a acumular líquido por posicionamiento solamente. ¿Okay? Entonces, para descartar que estos aumentos de densidad tenues ubicados a niveles basales y posteriores, visto en este caso en el paciente de decúbito supino, sea líquido libre o sea un principio de condensación, hacemos corte en prono, pero solamente a ese nivel, a nivel de bases. Y vamos a ver, ¿cierto?, que en este caso a nivel de base ya no se ve la lesión, o sea, este patrón de aumento de densidad, por lo tanto era efectivamente líquido. Entonces, el protocolo de alta resolución implica hacer un estudio en apnea inspiratoria siempre, que lo podemos complementar con apnea expiratoria cuando queremos descartar atrapamiento aéreo, bien, como vemos acá, y que también podemos complementar con cortes en prono cuando queremos evaluar, ¿cierto?, estas diferencias gravitacionales en cuanto a densidad. En el caso de que aquellos pacientes que no puedan hacer estas maniobras de apnea inspiratoria o expiratoria, como lo vimos en pacientes críticos, la presión de insuflación uniforme puede ser lograda a través de sistema de ventilación, ¿cierto? La ventilación mecánica, a través de un embudo, de un CPAP, etc., puede utilizarse para lograr esta apnea. Y en el caso de los niños, ¿cierto? Va a ser un poquito distinto cómo lograr estos estudios. Estas fases de apnea inspiratoria o expiratoria. En este caso, ¿qué hacemos? Además, ¿cierto?, tenemos que hacer el estudio con mejor resolución temporal para evitar el artefacto en movimiento que aparece acá y hacer el estudio caudocraneal por si el paciente no es capaz de aguantar tantos segundos en apnea, que probablemente va a poder aguantar los primeros segundos. Y si parto del caudo craneal, los primeros segundos van a ser a nivel de bases pulmonares, donde se nota más cuando hay movimiento, que a nivel de ápices pulmonares. Bien, la complementación con corte en prono, como estamos viendo acá. Bueno, en la población pediátrica, ¿cómo hacemos para lograr estos estudios en expiración sobre todo? Que va a ser un poquito complejo si el paciente no viene con algún tipo de ventilación asistida, donde podemos controlar que esté en apnea inspiratoria o expiratoria, y queremos hacer apnea expiratoria, una solución puede ser poner al paciente en decúbito lateral y por lo tanto por compresión mecánica ese pulmón que va a estar comprimido contra la camilla va a estar en expiración. Bien, de esa forma podemos lograr expiración en los pacientes pediátricos. Recordar que en la radioprotección pediátrica, ¿cierto?, y los criterios de ALARA, si el paciente tiene menos de 15 kilos, nosotros podríamos usar 80 kb y un promedio de 55 a 60 mA segundos. Y en pacientes de 15-60 kilos podríamos incluso disminuir a 100 kb, ¿cierto?, con un 73% en caída en la dosis efectiva. Si el equipo además es con conteo fotónico, podríamos disminuir hasta un 30-50% de dosis adicional. ¿Ya? Recordemos que el contraste intrínseco aire-pulmón tolera el ruido, por lo tanto que la imagen tenga ruido en función de disminuir la dosis de radiación no genera conflicto. También en la visión de la arquitectura de protocolos pediátricos ya dijimos que vamos a reducir el voltaje. Ya estamos hablando de la región torácica, que podría, bajando a 80 kb, ¿sí?, disminuir un 73% de la dosis de radiación que recibe este ataque tórax en el niño. En el caso de 15-60 kilos podemos disminuir un 45% la dosis de radiación que recibe el paciente. Bien, esto asociado a que el estudio de pulmón no requiere la utilización mayoritariamente de contraste. En el caso que se requiriera el contraste, la relación de peso para un estudio parenquimatoso, ¿sí?, de tórax de la región del mediastino, el volumen de contraste inyectado en los niños va de 1,5 a 2 ml por kilo de peso para el contraste iónico iónico. Y se sugiere o se prefiere una inyección mecánica para evitar ciertas probabilidades en estos vasos más pequeños de una extravasación en el paciente pediátrico.
Bien, esas son las consideraciones, por tanto, para este TAC de tórax, ya en esta primera parte. Nos falta una segunda parte que tiene que ver con también la región torácica para estudios vasculares, es decir, angio de tórax, pero que va a estar separada en una segunda clase por temas de espacio.